Hola a todos, realizaremos ahora una miscelánea resumen de problemas sobre ecuaciones del plano, cuyos conocimientos han sido señalados en videos anteriores. Digamos, por ejemplo, que queremos nosotros graficar la ecuación del plano x más y es igual a 0. Será representada como la ecuación. ¿Qué podemos deducir de esta ecuación? Lo primero, observamos nosotros que esta ecuación carece del término en z, carece de la variable z. Y de acuerdo con uno de los postulados que hemos revisado, hemos deducido en uno de los videos anteriores, que dice: si no aparece una variable en la ecuación de un plano, el plano es paralelo al eje de esa variable. Aplicando este postulado, nosotros diremos que el plano x más y es igual a 0 sería paralelo al eje z, al eje de esa variable, en este caso la variable z, paralelo al eje z. Esto es lo que primero tenemos que deducir de la ecuación número 1. Lo segundo, en la ecuación número 1 falta el término d. La ecuación número 1 carece del término d. ¿Qué decíamos nosotros? ¿Qué ocurre cuando no hay el término en d? Que el plano, entonces, x más y es igual a 0, pasa por el origen de coordenadas. Esta es otra de las cosas que podemos nosotros deducir solamente de la ecuación. X más y es igual a 0. Correcto. A esta ecuación, la especificación anterior sería llamada como la 2 y esta sería llamada como la especificación número 3. Pero hay algo más. La normal a este plano x más y igual a 1 sería determinada por el componente x tiene el coeficiente 1 aquí, el componente y tiene el coeficiente 1 también, el componente z tiene 0, es decir, el vector normal a este plano x más y igual a 0 sería este, 4. ¿Y qué decimos nosotros del vector normal? 1, 1, 0. Como el vector normal no tiene componente en z, entonces este vector no se inclina en el eje z, ni hacia arriba ni hacia abajo. Es decir, está contenido, aquí le ponemos nosotros, se encuentra contenido enteramente en el plano x y y. Correcto. Observen ustedes, cuando el vector normal tiene componentes en los ejes de cualesquiera de dos variables, significa que el vector normal está contenido en el eje de esas variables que constan, que aparecen en la ecuación del plano. Miren ustedes,
De esto nosotros podemos deducir muchas cosas. Pero bueno, estas tres conclusiones nosotros podemos deducir de la ecuación que vemos acá. Repito, el plano x más y igual a 0 tiene que ser paralelo al eje z. El plano x más y igual a 0 tiene que pasar por el origen de coordenadas. Y además, el vector normal a ese plano debería de estar contenido enteramente en el plano XY. Bien, revisemos ahora en GeoGebra lo que significan cada una de estas deducciones o especificaciones, la 2, la 3 y la 4. Vamos. Empecemos con la primera especificación. Dice, el plano x más y igual a 0 es paralelo al eje z. Paralelo al eje z. Miren ustedes, aquí en GeoGebra, este es el eje z. Y nosotros podemos determinar varios planos paralelos al eje z. Color turquesa, color caoba, color rojo, rosado, violeta, etc. Todos cumplen la condición de ser paralelos al eje z. Por tanto, esta deducción, esta especificación 2, aún no nos permite realmente construir en el espacio la ecuación x más y igual a 0. Seguimos con la tercera especificación. Dice, el plano x más y es igual a 0, pasa por el origen de coordenadas porque en la ecuación 1 no aparece el término d, es decir, d es igual a 0. Revisemos en GeoGebra si esto se cumple. Todos estos planos paralelos al eje z pasan por el origen de coordenada. Revisemos, por ejemplo, vamos a ver. Si nosotros borramos, o por lo menos quitemos esto acá. Por ejemplo, a ver, dejemos solamente al plano turquesa desde donde hemos empezado la construcción de los planos paralelos al eje z. Mire, este plano es paralelo al eje z y pasa por el origen de coordenadas, correcto. Este plano también es paralelo al eje z y pasa por el origen de coordenadas. Este plano también es paralelo al eje z y pasa por el origen de coordenadas. Y este plano también es paralelo al eje z y pasa por el origen de coordenadas. Es decir, aún todavía no podemos precisar realmente cuál es el plano requerido. Sin embargo, cuando nosotros ya determinamos la ecuación del vector normal a ese plano, que es la ecuación número 4, allí sí nosotros podríamos ya determinar cuál de los planos que hemos mostrado en el GeoGebra es el requerido para ejemplificar la ecuación número 1. Dice la deducción. Si la ecuación 4 corresponde a la ecuación del plano de la normal al plano x más y igual a 0, y esta normal a dicho plano está contenido enteramente en el plano XY, nosotros vamos ahora a graficar este vector 1, 1, 0 en el GeoGebra. Para ello, abrimos el GeoGebra.
GeoGebra clásico. Señalamos gráficos 3D y señalamos el vector correspondiente. El vector correspondiente, si era denominado con la n minúscula, es igual a 1 como componente en X, 1 como componente en Y y 0 como componente en Z. Muy bien. Este es el vector normal al plano que nosotros vamos a construir. Bien, pero nosotros decíamos en la deducción que el plano, que la normal a ese plano está contenido enteramente en el plano XY. Y que no solamente en el plano XY se va a dar este vector normal, se va a dar un infinito número de vectores en este plano XY. Vamos nosotros a graficar el plano XY con una ecuación. Para ello, recurrimos a un postulado, llamémoslo así, deducido en uno de los videos anteriores. ¿Qué dice? Si dos variables no aparecen en la ecuación de un plano, el plano es paralelo al plano coordenado determinado por los ejes correspondientes a las variables ausentes. Como aquí se quiere establecer la ecuación del plano X y Y, es decir, al plano coordenado determinado por los ejes X e Y, de acuerdo con este postulado, en esa ecuación, esas dos variables, X e Y, no deben aparecer en la ecuación para poder realmente haber determinado la ecuación de ese plano. Es decir, en otras palabras, nosotros podríamos decir que la ecuación del plano, vamos a ponerle aquí, la ecuación del plano XY será igual a, o simplemente le ponemos como 2 puntos acá, será Z más D es igual a 0. Perfecto. Esta será la ecuación general ordinaria. Pero como decimos que el plano X e Y pasa por el origen de coordenadas, entonces, en este caso, D sería igual a 0. Por tanto, de 5 y de 6, decimos que la ecuación del plano XY viene dada por Z es igual a 0. Esta es la ecuación del plano XY. Ecuación cuyo número será el 7. Grafiquemos esta ecuación en GeoGebra. Decimos Z es igual a 0. Exactamente. Y lo vamos a representar como de color turquesa. Bueno, si usted quiere, podríamos representarlo también con el color rojo. Perfecto, para que se vea mejor. Y aquí estamos, ¿no es cierto? Este es el plano XY. Decíamos en la especificación número 4, en la ecuación de la normal al plano, que el contenido del vector normal a esta ecuación 1 está contenido enteramente en el plano XY. Bien, ya nosotros hemos graficado acá. Pero el plano XY tiene un infinito número de vectores. Así, por ejemplo, nosotros podemos decir lo siguiente. Construyamos ahora otro vector, por ejemplo, que esté en este cuadrante.
al cual denominaremos con la letra P, igual a en X por menos 1, en Y menos 1 y 0 en Z. Aquí estamos, ¿no es cierto? Mire, este es el nuevo vector. Coloquémosle con otro color para que se distinga del primer vector. Coloquémosle con este color o con el verde. Correcto. Bien, dos vectores. Igualmente, si nosotros queremos un vector que esté en el plano XY, otro vector que esté en este cuadrante del plano XY, nosotros decimos Q es igual a 1 en X menos 1 en Y y 0 en Z. Este es el vector, ¿no es cierto? Coloreémoslo con un color diferente. Con este. Bien. Mire, hemos construido tres vectores. Estos tres vectores están en el plano XY. Quitemos esto. Ya. Vamos ahora a obtener un vector que esté ya en el plano XY, pero en este cuadrante del plano XY. Entonces decimos, AR es igual a, este vector tendrá los componentes menos 1 en X con 1 en Y, con 1 en Y y 0 en Z. Perfecto. Miren ustedes. Lo colorearemos con un color distinto. Podría ser un color azul. Perfecto. Veamos a ver cómo está. No, no se colorea bien. Coloreémosle con un color de este tipo. Tal vez. Vamos a verlo. Un poquito. 4 vectores, ¿no es cierto? 4 vectores ejemplificados ya acá en el GeoGebra, en esta figura, que se encuentran en el plano X e Y. Bien, pero entonces, ¿cuál de ellos nosotros escogemos para poder determinar la ecuación del plano X más Y es igual a 0? Pongámoslo acá. El plano que nosotros queremos ejemplificar es el plano X más Y es igual a 0, que era la ecuación número 1 en el Open Board. Revisemos si es que es esto cierto. Aquí está. X más Y es igual a 0. Bien. ¿Qué decimos? Decimos lo siguiente. Esto se nos movió, ¿no es cierto? Vamos a ver. Regresamos acá. Vamos a esto, nuevamente colocar el supuesto. ¿Dónde está el X? Vamos a darle la vueltita. Esto. Coloquémosle exactamente. Este es el X. Esto con sus respectivos vectores, ¿no es cierto? Bien. Ahí estamos. Creo que sí. Vamos nosotros, digo, a ejemplificar en el GeoGebra esta ecuación X más Y igual a 0. Tomemos nosotros el primer vector, n igual 1, 1, 0. O para hacerlo un poquito más complicado, tomemos este vector P. Y con este vector P señalemos nosotros la ecuación de este vector P, de este vector Q, de este vector R y luego de este vector N para determinar cuál de esas ecuaciones
pues es la correspondiente a este plano de 1. Entonces, hacemos lo siguiente. Coloquemos el vector P. Dice menos 1 como componente en X, menos 1 como componente en Y 0 como componente en Z. Este vector sería normal al plano. Vamos a ver, entonces construyamos el plano con estas especificaciones de los componentes de este vector. Recordemos antes, otra vez esto, recordemos antes lo que significa la ecuación general ordinaria del plano. AX más BY más CZ más D es igual a 0, ¿no es cierto? Esta es la ecuación ordinaria del plano. 2. Muy bien. Construyamos nosotros la ecuación de la ecuación del plano perpendicular a este vector. El vector tiene como componente en X menos 1, es decir, A será igual a menos 1. Tiene como componente en Y menos 1. Y tiene como componente en 0. En Z 0. Como este vector pretende pasar por el origen de coordenadas, entonces tendrá D igual a 0. A esto nosotros le llamamos como la ecuación número 3. Entonces, de 2 y 3 construyamos el vector correspondiente. Perdón, el plano correspondiente, la ecuación del plano correspondiente. Decimos menos X menos Y más 0 más 0. Esto es igual a 0. Bien. Esta sería la ecuación del plano perpendicular al vector P. Vamos a representarlo como la número 4. Nosotros podemos multiplicar por menos 1 la ecuación número 4, es decir, tenemos que multiplicar tanto el primer miembro como el segundo miembro. Entonces podemos nosotros decir que esto puede X más Y, esto es igual a 0. Muy bien. Señalemos con rojo esto. Señalemos con rojo. Esta sería la ecuación del plano correspondiente o perpendicular al vector P. Pero, ¿es esta ecuación 5 igual a 1? No, no es igual a 1. Por tanto, nosotros ¿qué decimos? Este vector no es normal a la ecuación X más Y igual a 0. De la misma manera, nosotros podemos colegir o deducir las ecuaciones de los planos perpendiculares a Q y perpendicular a R. De la siguiente manera, de la misma manera. Por ejemplo, vamos a deducir la ecuación del plano perpendicular a Q. Decimos que Q tiene como componente en X1, entonces tendremos nosotros que habrá en X será X, ¿no es cierto? Menos Y es igual a 0. Miren ustedes. Pongámosle con rojo porque ya es una deducción importante. La ecuación del plano perpendicular al vector Q es esta. X menos Y igual a 0, que es diferente a 1. Es decir, todavía no podemos nosotros realmente encontrar la ecuación que corresponde a esto, a 1. Seguimos con el mismo razonamiento, ¿no? Vamos ahora a deducir la ecuación del plano perpendicular a R.
Bien. Entonces, ¿qué decimos? El vector normal a ese plano tiene como componente en x menos 1. Entonces será menos x. Tiene en y 1 positivo y esto es igual a 0. Es decir, en otras palabras, será igual a y menos x igual a 0. Esta será la ecuación del plano perpendicular al vector L. Revisemos si es que esto es cierto. Y menos x igual a 0 será igual a x más y igual a 0. No. ¿Qué ocurre ahora cuando nosotros establecemos la ecuación normal, la ecuación perpendicular al plano, al vector n? Revisemos. Muy bien. El vector n tiene como componente en x a 1 positivo, es decir, por la ecuación 2, x, ¿no es cierto? Tiene como componente en y a 1 positivo, x más y esto será igual a 0. Miren ustedes. La ecuación del plano perpendicular al vector n es, por tanto, x más y igual a 0. Comparemos entonces con 1. Ahí está la ecuación. Miren, ecuación x más y igual a 0 es la 1. Ecuación x más y igual a 0 es igual a 8. Es decir, esta ecuación 1 es perpendicular a este vector. O simplemente, este vector n es el vector normal a la ecuación del plano x más y igual a 0. Representemos entonces aquí en esta figura este plano x más y igual a 0. Pero antes, pongámosle en su puesto a esta figura. Traslademos acá el x acá para este lado derecho para que los estudiantes mejoren su comprensión. Esto porque siempre hemos puesto acá. Muy bien. Ahí estamos con el plano, ¿no es cierto? Eje X, eje y eje Z. Ubiquemos el vector n, que es 1, 1, 0. ¿Cuál era el vector 1 en negro? Es este, ¿no es cierto? 1 en X, 1 en y 0 en Z. Este es el vector. El plano, por tanto, será perpendicular a este vector. Vamos a verlo. Grafiquemos x más y igual a 0. Allí entonces, miren, con color turquesa, vean, seguimos, ahí estamos, miren, este es el vector n, 1, 1, 0, y este es el plano turquesa, ejemplificado por la ecuación x más y igual a 0. Bien.